Bueno, disculpen por la demora, no podía ingresar, no podía ingresar, estoy tratando de ingresar hace rato y no podía hacerlo, así que recién ahora me permitió entrar a esta reunión. Me hacía ingresar a otras reuniones que tenía programada y no a esta. Bueno. A ver, estoy terminando de admitir a todas las personas que están queriendo ingresar. Buen día. Buenos días. Bueno. Bueno. Comenzamos. Bueno, teóricamente sería el último encuentro colectivo y penúltimo encuentro en total, porque tendríamos un encuentro más individual con ustedes una vez que esté hecho el último trabajo. Bueno, yo quería igual, básicamente, decirles que, bueno, tratamos dentro de las limitaciones de la materia, del tiempo, de la virtualidad y demás, de acercar, como les he dicho siempre, algunas herramientas. Ni siquiera les diría conocimiento consolidado, sino herramientas para poder acceder a los conocimientos, a la información internacional, y a partir de allí poder hacerse o formarse, digamos, algunas opiniones en un mundo inestable, a una inestabilidad que ya venía arrastrándose con anterioridad a la pandemia. Se le agrega este tema que es absolutamente inédito, y cuando se salga de la fase más aguda de esta situación, va a haber algunas cosas que van a quedar seguramente configuradas de alguna manera diferente de cómo lo venían estando. Básicamente el poder de los grandes servidores de la tecnología digital. Ustedes imagínense que ya veníamos teniendo una dependencia importante de eso. Hay algunos documentales. Hay un documental en Netflix que creo que se puede acceder por 2 títulos. El gran hacker, me parece que es uno de los títulos, y Nada es privado. Nada es privado es el otro, que es la historia de Zuckerberg, el dueño de Facebook, de cómo Facebook incidió en distintas campañas presidenciales
por empezar en la de Estados Unidos. Ya lo había hecho primero con Barack Obama y después lo hizo con Donald Trump. También prestó servicios en la elección de 2015 en Argentina. Quiere decir que esto ya era un fenómeno anterior a la pandemia, pero con la pandemia se torna mucho más imprescindible, porque ustedes imagínense que nosotros no podríamos haber dado clases, las relaciones interpersonales, el comercio electrónico, el teletrabajo. Es decir, la tecnología se tornó imprescindible absolutamente para la vida cotidiana, lo cual fue primero permitiéndoles una acumulación de ganancias extraordinarias. Imagínense que la empresa que mayores ganancias arrojó durante los meses de pandemia fue Amazon. En la Argentina, ¿cómo es que se llama? Comercio libre, no, Mercado Libre. Así que para que se den una idea, quiere decir que estas empresas, por un lado, han acumulado ganancias que le permiten financiar todo el salto tecnológico que viene, los cambios tecnológicos, las actualizaciones, las nuevas aplicaciones, pero además manejan de manera concentrada la utilización de los algoritmos que se van formando a partir de los distintos usos. Quiere decir que han acumulado un poder económico muy grande y al mismo tiempo un volumen de información extraordinario. Eso indudablemente pone al mundo en una situación inédita. Y la disputa sobre el liderazgo tecnológico de esta situación es también una disputa inédita, que me parece que trasciende los países, ¿no? Me parece que es más que una disputa de países, porque tratándose de China, ahí, al ser un capitalismo que está completamente vinculado con el Estado, ahí se puede hacer una especie de superposición o de entrelazamiento, por lo menos, no superposición con uno encima del otro, sino juxtaposición entre el Estado y la economía, porque el Estado planifica la economía y el capital privado le da los recursos. Pero en el caso de los Estados Unidos, no es necesariamente los Estados Unidos, sino el poder financiero, que es mucho más poderoso, trascendente, que las propias instituciones políticas de los Estados Unidos. Y que se ha transnacionalizado de tal manera que ya no se puede uno referir a un país. Porque además, un país es mucho más. A mí que me toca vivir aquí ahora, veo los niveles de pobreza que hay también en Estados Unidos. Lo cual, de alguna manera, demuestra un nuevo fenómeno, que es que la desigualdad y la desintegración de las sociedades ya no existe únicamente en los países periféricos o dependientes, sino que también ha ganado terreno en los países centrales, en los países poderosos, en los países industrializados, porque el afán de concentrar y de multiplicar riqueza se nota también en los países que han sido precursores del capitalismo. Bueno, profe, eso lo vimos en el documental que usted nos dijo, La doctrina del shock,
con el tema de la crisis inmobiliaria, que terminaron todos viviendo en carpas, los que Sí, perdieron la casa. es un ejemplo, porque la verdad que la burbuja inmobiliaria estalló en los países centrales. Comenzó en España, pero después se trasladó a varios países y también a varios países europeos y también a los Estados Unidos. Y ustedes fíjense que América Latina no sufrió tanto esas consecuencias por no haberse acoplado en el año 2005 al ALCA. Porque otra de las cosas que traen aparejada, digamos, toda esta irrupción y esta velocidad que adquiere el capitalismo financiero, es la necesidad que tienen los grandes monopolios transnacionales de manejar cada vez más áreas de la economía, hasta que ya no se trata únicamente de manejar áreas de la economía, sino de que la economía maneje la política. Es decir, que no sea la política la que le pone reglas al poder económico, sino viceversa. El poder económico el que trata de arrodillar a sus pies a la política, a los estados. Entonces aparecieron aquellos tratados de libre comercio que se fueron forjando durante la presidencia de Obama, no son de la presidencia de Trump, al contrario. Trump retiró a los Estados Unidos de los tratados. Ahora, ahí hay como una especie de malversación, de mala utilización del concepto de libre comercio. Porque no se trata del libre comercio únicamente. Ojalá fuera solo el libre comercio. Sino que se trata de la desregulación de todas las áreas, la desregulación de los servicios educativos, la desregulación de los servicios de salud, la desregulación de los servicios financieros, de los servicios informáticos. Es decir, que los estados prácticamente pierdan todo el poder de regulación. Y la verdad que esa es una disputa que a mí me parece superior a la disputa entre países. Es decir, me parece que nos quedamos cortos si decimos que el problema es entre Estados Unidos y China. Me parece que es entre dos grandes modelos de gobernanza, que eso también lo vieron en algunos trabajos. Entre el gobierno de las grandes corporaciones o el gobierno de los estados. Aún con todos los déficits que tienen los estados, porque es lógico, uno trata, digamos, ¿cuál ha sido la política? Tratar de desvalorizar al Estado, porque además hay otro fenómeno fundamental en todo este último tramo del desarrollo mundial, que es el papel que han adquirido los grandes medios de comunicación, que es un papel que no hay que calificarlo por un programa de televisión, por una noticia, por un zócalo, sino por una estrategia continuada, de largo plazo, profunda, que va machacando paulatinamente sobre algunos valores, como por ejemplo, siempre transmitir la idea de que el Estado es inservible, de que el Estado no sirve. Ahora, lo hemos hablado también y lo han visto. Si no es el Estado, ¿quién se encarga de lo público, de lo universal? Si no hubiera grandes campañas de vacunación ahora, cuando tengamos acceso a la vacuna, ¿quién vacuna? El mercado. Y si vacuna el mercado, el objetivo va a ser la capitalización empresaria, no va a ser la salud pública. Entonces, aún con todo lo negativo y lo insuficiente de los estados, el Estado juega un papel que es tratar de organizar la sociedad, no conseguir su propia ganancia.
El objetivo del Estado no es tener superávit. ¿Para qué sirve el superávit del Estado? El objetivo del Estado es el bienestar de la sociedad y para eso hay que invertir. Dicho de alguna manera más gráfica, aunque no es la más correcta, gastar. Miren, hay una doctrina, ustedes la deben haber escuchado, y más de uno de ustedes seguramente la comparta, si es que han accedido o vayan a acceder a materias o a carreras vinculadas con la macroeconomía, se van a dar cuenta del gran problema que tiene un país como la Argentina con el ingreso de dólares, diciendo que en la Argentina hay pocos dólares. Miren, siendo la Argentina un país que no es emisor de dólares, es uno de los que más dólares tiene por habitante. Vayan a las cuentas que tienen en el exterior las fortunas más poderosas de la Argentina y se van a dar cuenta que ahí están los dólares que tiene la Argentina. No los tiene el Estado, eso es otra cosa. Pero no es que los argentinos no tengan dólares. El problema es quién los tiene, dónde los tiene, cómo los hizo, y si tributa impuestos o no por esos dólares que tiene. Imagínense que cuando vienen barcos vacíos en nombre de una empresa paraguaya como Vicentín Paraguay, que tiene registrados 6 empleados, y es la segunda exportadora de soja de Paraguay, es porque exportan soja argentina, pero eximiéndose de impuestos bajo la ley paraguaya. Así se hacen dólares también. O cuando, como hay un sistema de puertos privados que ha sido comprado por las propias exportadoras, el Estado, el poder público, no sabe lo que exportan, porque no tiene control. Entonces pagan impuestos por lo que dicen que exportan, no por lo que realmente exportan. Y ahí se va una cantidad de dólares tremendo, que no es deuda externa financiera común, sino que es falta de control estatal. Quiere decir que dólares hay. Y lo otro que le van a decir es que los países no tienen que emitir porque la emisión es causante de la inflación. Es decir, que los problemas económicos vienen de la mano de que hay demasiados pesos en el sistema económico. Ahora, yo después veo la realidad y veo que hay un montón de millones de personas en el interior profundo del país, en el conurbano, en las villas, que tienen muy pocos pesos, muy pocos, que al contrario serían felices, alcanzarían el cielo con las manos si tuvieran más pesos, por ejemplo, para poder terminar sus viviendas y salir de la precariedad en la que viven. O tuvieran pesos para comprarse las tierras que están deshabitadas. Quiere decir que el problema no es que hay muchos pesos, el problema es quién los tiene y cómo se distribuyen. Y esa es la misión del Estado, porque si vamos a dejar a las empresas privadas, ya sabemos, es decir, esta situación es producto de que no ha habido regulación para la actividad privada y que es el mercado el que le impone condiciones al poder público en lugar de ser el poder público el que le impone condiciones al mercado. Esa es, creo, la línea divisoria de los dos grandes modelos de gobernanza que se están disputando a nivel mundial. Entrando ya en el trabajo final, bueno, yo creo que todos ustedes, salvo alguien que me esté faltando, que me entregue algún trabajo anterior, no todos los trabajos, sino que hasta ahora yo les he avisado a los que les faltan trabajos para darles la oportunidad. Indudablemente no va a ser el mismo el concepto del que lo entregó puntualmente que el que lo entrega tarde, pero es preferible que lo entreguen tarde a no entregarlos. Pero a los que haga falta, porque si se han quedado con algún trabajo sin entregar, pero yo no les he avisado, quiere decir que aún así están dentro de los parámetros para que yo los pueda calificar. Y el último tramo es el trabajo sobre China.
que no sé si ustedes ya lo han comenzado a ver, y para eso un poquito tenemos esta otra parte del Zoom para poder evacuar todas las preguntas y las consultas que ustedes tengan. Profe, Sí. buen día. Buen día. La intención del trabajo final es la misma que estuvimos manejando con todos los demás, ¿no? Que mantenga una opinión nuestra y que demos así nuestras comparaciones o hay que hacer otra cosa. No, hay que hacer lo mismo con las características que hablamos. Miren, a ver, para poder sistematizar un poquito, yo he visto 3 tendencias, y las 3 en los trabajos de ustedes, y las 3 son correctas. Personas que ponen únicamente la información que reciben del trabajo y la transcriben, no digo exactamente la copian, pero van sacando los tramos fundamentales y trasladan esa información que está en el trabajo de ustedes. Y eso no está mal. Si está bien hecho, no está mal. Después podríamos poner en el otro extremo las personas que básicamente opinan. Es decir, que comienzan diciendo, el trabajo me pareció tal cosa, sobre tal tema opino tal otra cosa y mi conclusión es tal. O sea, hay menos del trabajo original y mucho más de la opinión. Y en el medio está el que pone la información y después da una opinión sobre la información que puso. Las 3 están bien, depende del estilo de ustedes. Depende del estilo, de lo que ustedes elijan, de lo que a ustedes les nace. ¿Entienden? Y eso mismo lo tienen que trasladar un poquito más largo, porque les pido que lean más capítulos. Primero, el panorama general de los trabajos, de un trabajo escrito y del otro trabajo de los 2 Power, y sobre ese, ¿cómo les podría decir? Ese terreno que ustedes vieron con ese material, elegir 1, 2, 3 capítulos del libro, los que ustedes quieran, y me hagan un comentario de esos capítulos del libro, teniendo en cuenta el contexto que se formaron con el material anterior. Y si tienen alguno más, por ejemplo, les doy el nombre de uno de los expertos más grandes que hay en China, en la Academia Argentina, que se llama Gustavo Girado. Gustavo Girado con G, así como suena la palabra. Si ustedes googlean a Gustavo Girado y quieren acceder a algún trabajo o algún libro de él, les va a dar más material, pero ya les digo, igual ya estamos encima de la entrega, así que no es necesario. Pero en general la tónica es la misma que venimos utilizando. Profe, y con respecto a la nota, o sea, ¿este trabajo final equivaldría a la nota que queda de la materia o se tienen en cuenta los trabajos? Obviamente que tengo en cuenta todo. Tengo en cuenta la nota de concepto de los anteriores trabajos, la puntualidad en la entrega, la cantidad que entregaron. No recuerdo, a ver, tengo aquí la cantidad, esperen que les diga. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahora tengo 10 trabajos pedidos. Este sería el 11. Y tengo las fechas de entrega, etcétera. Así que sí, yo no, más o menos cotejo todo. Cotejo todo, más el desenvolvimiento que tengan en la pequeña entrevista que vamos a tener, que seguramente nos va a tomar, a mí mejor dicho, me va a tomar, a ustedes no, a ustedes les va a tomar unos breves minutos, pero como son varios, yo voy a tener que estar seguramente
toda la mañana del miércoles que viene para conversar con ustedes. ¿Entienden? Sí, profe, con respecto a eso, ¿cómo va a ser? O sea, Y abrimos hablamos sobre el trabajo. Y yo diría que sí, vamos a hablar un poquito sobre el trabajo, sobre el último trabajo. Ah, ok. Sobre el último trabajo, y también puede ser que yo les haga preguntas generales, no les voy a preguntar sobre otro trabajo específicamente, sino sobre cómo lo relacionan con la materia en general. No va a haber, va a ser básicamente la defensa y un comentario del trabajo. Así unimos la parte escrita con una pequeña parte de expresión de ustedes, y ver qué quedó después de pasar por el tamiz de todo este cuatrimestre, qué quedó de las demás cosas, pero no es porque le voy a preguntar específicamente de las demás cosas, sino que me voy a dar cuenta, nada más. No les voy a preguntar, ¿recuerdan el trabajo sobre la primera mitad del siglo XX? ¿En qué año? No, para nada. Pero sí tratar de relacionar con un contexto. Pero eso no hay que estudiarlo, eso si quedó, quedó. Y abrimos el Zoom la semana que viene, el miércoles que viene, y yo voy llamando, o sea, voy admitiendo de a uno o de a una, alfabéticamente, como habíamos dicho. Así que yo les diría, estén pendientes, tampoco somos tantos por lo que veo, como muchos seremos un poquito más de 20, un poquito más de los que participamos aquí en los Zoom, no recuerdo exactamente, pero estaremos entre 21, 22, entre 20 y 25. Los que se presenten el miércoles que viene, yo los voy admitiendo de a uno, así puedo conversar individualmente. Sí, profe. Y habíamos dicho que era por orden alfabético, así que lo hacemos así. Buenísimo, profe. Bueno, ¿qué más? Disculpe, Díganme. profe. Sí, ¿qué? Entonces, para el trabajo sería los textos que hay, los PowerPoint que hay, y del libro hay que elegir capítulos para trabajar. Claro, porque sí, se puede elegir un capítulo, se puede elegir la introducción, se puede elegir la conclusión. Ustedes miren, yo les dije, miren el índice del libro y elijan algo. Básicamente el trabajo es del libro, no de lo anterior. Lo anterior sirve como contexto, que ustedes lo pueden mencionar perfectamente, pero básicamente hay que elegir alguno de los temas del índice del libro. Porque el libro tiene partes históricas y partes de la actualidad. Entonces ustedes elijan algo que les guste y sobre esa base confeccionan el trabajo. Lo que sí, díganme qué es lo que, o sea, cuando encabezan el trabajo, díganme qué parte eligieron, ¿no? Tenemos menos de 10 minutos para este primer Zoom. Si hace falta, lo extendemos. Si no, díganme qué es lo que queda pendiente. Los escucho, ¿eh? Carlos, Osvaldo Rosales, el escritor del libro, digamos, quién sería o qué, como una breve reseña del Mirá, autor? es un economista chileno que forma parte de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es un organismo que se creó en los años 50, que fue pasando por distintas etapas.
La CEPAL la creó básicamente un economista argentino que se llamó Raúl Prebisch, que es un hombre muy, ¿cómo les podría decir? Es controvertido, pero también es como ambiguo, porque es un hombre que no era un ultraliberal, pero al mismo tiempo fue ministro de Economía de la revolución que derrocó al peronismo. Así que ahí hay una contradicción, ¿no? Después la CEPAL estuvo integrada por varios economistas chilenos, brasileños, argentinos, colombianos, uruguayos, que forjaron en los años 60, la CEPAL se creó a mitad de los años 50. En los años 60 forjaron lo que se llama la teoría de la dependencia, que es muy, muy interesante, muy importante, que tiene que ver con esa idea de que el problema de América Latina no era el subdesarrollo, sino que el subdesarrollo era consecuencia de la dependencia. Entonces había que romper la dependencia, que después lo siguen algunos otros economistas, como Samir Amin, que fue un premio Nobel de Economía, un economista de Medio Oriente, yo no recuerdo ahora si era egipcio, bueno, que elabora la teoría de la desconexión o del desacople, que era lo que yo les decía del ALCA hace un rato. Cuando en el año 2005 los países de América Latina le dicen que no a integrar el ALCA, área de libre comercio para las Américas, ¿qué hacen? Se salen del sistema internacional. La Argentina, ¿cómo salió del sistema internacional? Canceló su deuda con el fondo, reestructuró su deuda privada, recuperó los fondos previsionales, es decir, los aportes de los trabajadores, que ahora van nuevamente al Estado, al ANSES, hasta el año 2008 o 2009, iban a empresas privadas. Entonces, iban a empresas privadas. Entonces, si esas empresas privadas quebraban, la gente se quedaba sin jubilación. Por suerte, la Argentina sacó los fondos previsionales y los recuperó para el Estado. Entonces, no siguieron el camino del derrumbe de la crisis financiera que ustedes vieron en los últimos documentales. Bueno, este hombre forma parte de la CEPAL, que es esa Comisión Económica para América Latina que ahora la dirige otra chilena que creo que se llama Alicia Bárcena. Pero este hombre, Rosales, es bastante liberal, igual, no es un tipo pro-chino, O sea, el tipo está deslumbrado por los datos que arroja la economía china. Hay una parte, creo en la primera parte del libro, que es extraordinario, que es un listado de la cantidad de cemento que consumen, de la cantidad de trenes de alta velocidad, de la cantidad de egresados de las facultades, de las nuevas tecnologías, pero no es un tipo crítico del sistema chino, a pesar de haberlo estudiado mucho. Sinceramente, yo soy más defensor de todo el proceso chino que este mismo hombre. Por eso tampoco me aferro a hacerles leer cosas que son las que yo comparto, sino de la gente que más ha estudiado el tema, sea similar sus ideas a las mías o no. Yo comparto mucho más con Girado, por ejemplo, la visión, que es una persona que está a cargo del departamento de China en la Universidad de Lanús. Que si a alguno le interesa el tema, pueden ir a las obras de él, que son muy buenas, o mismo entrevistas en YouTube. Eso pueden hacer más ágil. Entrevistas en YouTube de Gustavo Girado, que son de 15, 20 minutos, y si quieren les da un panorama al que le interese profundizar ese tema. Yo porque creo que es central en este momento. Si algo ha cambiado en el mundo, es la irrupción de China. Eso va a afectar
al mundo en su totalidad. En Profe, 2025, el 40% de la población china va a utilizar 5G, va a ser la inmensa mayoría de la población mundial. Y ya hay un montón de sistemas estatales en China que funcionan con 6G, tecnología de sexta generación. Bueno, sí, escucho. Sí, bueno, yo ya decidí qué capítulos quiero usar. Quiero usar el de donde habla sobre la pelea con Estados Unidos. Y yo quería saber si tendría que agregar un poco sobre como Estados Unidos para explicar como el contexto, ¿no? Sí, ¿no? Si querés, sí. Ah, ok. Podés ceñirte al libro o podés ir a algún otro material. Lo que sí les pido, si hacen eso, díganme qué material vieron para fundamentar. Ponemos bibliografía. Y digo yo, para fundamentar la información que ustedes ponen que está por fuera del libro. Ok, listo. Miren que faltan menos de 3 minutos, así que o nos unimos de nuevo o terminamos la consulta, como quieran. Yo estoy a disposición de ustedes. La verdad yo ya no tengo más dudas. No sé si alguien más tiene. No, por mi parte también, ya aclararon todas las dudas que tenía mis compañeros. Bueno, igual si quedara algo pendiente, me mandan un correo. Si es Ok, posible, perfecto. directamente al correo mío, al Gmail, porque si me lo mandan al del campus, me llega de manera indirecta, pero si pueden. Igual me llega, pero me llega con más demora, y entonces yo demoro más en responder. Así que estemos en contacto, me entregan el trabajo antes de la medianoche del domingo y el miércoles nos vemos. ¿Les parece? Perfecto, profe. Buenísimo, La profe. entrega- Bueno, profe. Cualquier consulta pendiente me la hacen saber por mail directamente. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Nos Nos vemos. vemos. Saludos Hasta para luego. todos.